más sensibles al metanol. Hubo un tiempo en que había vinos adulterados que en vez de etanol utilizaban metanol porque era más barato, y la intoxicación ocurría, una afectación, producía en los que lo consumieron como vino adulterado que no sabían, un toque al nervio. Entonces, eso también es otro mensaje. Químicamente, el etanol y el metanol son compuestos químicos hermanos. Uno tiene un carbono y el otro tiene dos. En el sistema nervioso, el metanol produce un toque en el nervio óptico y puede llegar a ocasionar la ceguera en casos de mucha intoxicación, y el etanol se utiliza en las bebidas alcohólicas. ¿Ah? Bueno, acá básicamente es comparativa. A mí me gusta ponerles, porque dice, el cerebro es complejo estructural y funcionalmente. Y acá más o menos lo que tenemos es, para que ustedes vean, son fotos de cerebros a lo largo de la escala zoológica. Y miren, arriba está el cerebro del hombre y abajo el más chiquitito es el de la rana. Obviamente que cuanto más demandas tiene ese cerebro, más complejo va a ser. Obviamente que el cerebro de la rana es suficiente para la rana cubrirle todas las necesidades asociadas a la supervivencia, la comida, el mantenimiento de la especie. ¿Sí? A medida que vamos ascendiendo en la escala zoológica, ese cerebro cada vez es más complejo. Que sea más complejo no quiere decir más grande. El cerebro de una vaca es más grande que el cerebro de un hombre. ¿Sí? Estamos hablando de mayor complejidad, mayor cantidad de neuronas, mayor cantidad de células gliales, mayor cantidad de comunicación entre esas células. Y miren, acá está. Acá es bien la comparación de acuerdo al tamaño y al peso, el del hombre, el de un mono y el de un ratón. Somos mamíferos, y cuando hablamos de la carga genética, nosotros tenemos un altísimo porcentaje de homología. Nuestro genoma es muy parecido al de un ratón. El cerebro, si ustedes lo miran, nuestro cerebro realmente es más, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, en cuanto a comunicación, es muchísimo más complejo. Y acá, parte de esa complejidad, y esta es buena, muestra que esa complejidad del cerebro, que tiene tantas neuronas, utiliza tanto para actuar en forma rápida, básicamente lo que tiene es una división de funciones. Y acá miren lo que se muestra. Esta es una imagen, por ejemplo, de PET, que muestra que cuando ustedes están escuchando, miren, el rojo muestra la actividad cerebral, el negro muestra ausencia de actividad. Miren, cuando ustedes están escuchando, ven todo lo que tiene que ver con la parte auditiva y la parte de comprensión del lenguaje es la que está encendida. Lo otro, no. Miren, cuando nosotros observamos, esta es la corteza visual. Ahí, en la parte de atrás occipital de nuestro cerebro, es donde se forman las imágenes. ¿Sí? Miren, cuando hablamos, acá está, esta es la cisura de Silvio, acá es la parte del cerebro que actúa más. Lo demás está en estado basal. Entonces, cada vez que nosotros hacemos cosas distintas, distintas partes se activan. Por eso es bueno que se haga de todo un poco, que se haga una torta, se jueguen las cartas, se camine, se venga acá, se vaya al gimnasio, película, lo que sea. Lo ideal es que lográramos que cada una de estas partecitas, no tiene que ser el mismo día, ni la misma, obviamente que no puede ser la misma hora, que cada una de esas partecitas sea estimulada. Porque así nosotros logramos que nuestro cerebro esté activo todo el tiempo. Cuando hablamos de la recompensa, se activa esta parte. ¿Sí? Entonces, de a poco, diversificando, podemos ir logrando que cada una de esas partes tenga su gimnasia. ¿Sí? Y acá se sabe la complejidad del sistema. Esto es una foto de los preparados de Ramón y Cajal. Ramón
y Cajal fue el neurobiólogo español, fue premio Nobel de Anatomía en 1906, y miren, ya con una técnica de su rival, que era Golgi, ya era capaz de describir: estas son las neuronas, estas son neuronas, miren, estas son neuronas, y todo esto acá que parecen como unos matojitos, unos ovillos ahí, son parte de las células gliales. Y este hombre no solo era capaz de tenerlos preparados, sino que era capaz también de dibujarlos y de interpretarlos. Y fue de los primeros investigadores que mostraban: estos son los esquemas de las neuronas, y miren cómo mostraban las células gliales, en estrecho contacto con las neuronas, y también en estrecho contacto, estos son los vasos sanguíneos. Entonces, con esos esquemas, él ya mostraba que parte de lo que hacían las células gliales era obtener los nutrientes de los vasos sanguíneos para apoyar el consumo de las neuronas. ¿Sí? Si está muy largo, miren, así lo veía Ramón y Cajal, ahora se ve así. El avance del conocimiento ha permitido que acá están las células que hacen la mielina, están las neuronas y están los astrocitos, que son los que mantienen la homeostasis. Son otras células gliales. Ahora el avance del conocimiento permite que nosotros podamos tener modelos animales en el cuales cada estirpe celular sea reconocida por un marcador que tiene un color, y podamos, por ejemplo, analizarlo en vivo. Y podamos, por ejemplo, en un modelo animal ocasionarle, por ejemplo, un daño y ver cómo se enferma, para tratar de reproducir y conocer cómo se enferma el sistema nervioso, y también ver cómo responde, por ejemplo, frente a una droga o un tratamiento. Ese es parte del avance. Él tenía un microscopio de luz. Esto se puede ver por microscopio de fluorescencia y se pueden ver animales vivos. Entonces se puede ir siguiendo en tiempo real cómo va cambiando ese sistema nervioso. Bueno, la célula glial, este señor fue el que la describió. Era un anatomopatólogo, 1856. Si ustedes entran a Wikipedia, le va a decir que las células gliales fueron descritas por este señor. Este señor solo le dio nombre. Las células gliales fueron descritas por un estudiante de medicina en 1824. Este anatomopatólogo lo que hizo fue les puso el nombre. Y como les decía, si ustedes miran de las células del sistema nervioso, miren, neuronas 10%, células gliales 90%. Tengan en cuenta, la idea no es que se acuerden de esto, sino que cuando piensan en un estímulo, ese estímulo del sistema nervioso va a tener dos tipos grandes de células que van a responder: las neuronas y las células gliales. Y las células gliales son importantes para ayudar a la respuesta de las neuronas. Miren, así se ven. Miren, a la señora que hablaba de la retina, estos son los vasos de la retina y estos son los astrocitos. Para que los vean, acá, por ejemplo, estas son técnicas, eso se puede, por ejemplo, para ver la gente que tiene problemas en la visión asociados a diabetes, por ejemplo, y demás. Con estos marcadores se puede hacer el análisis en vivo de los vasos sanguíneos y detectar qué es lo que pasa y cómo las células gliales asociadas están respondiendo. Vamos a dejar esto acá y les voy a mostrar acá un poquitas esto. No me parece. Bueno, esta es solo para mostrarles un ejemplo. Esas células que ayudan a la función tienen un papel activo en el daño también. ¿Por qué tienen un papel activo en el daño al sistema nervioso? Porque todo tiene la misma única razón como siempre. El sistema nervioso consume mucho y tiene poco espacio. Entonces, si empieza a enfermarse, las propias células, las otras células del sistema nervioso, tratan de retirar la que está enferma. Y una de las formas que retiran es tratar de, por ejemplo, disgregarla ¿sí? O responder. Entonces, cuando ese daño se ve, las células gliales, miren, acá está en condiciones normales. Si ustedes lo miran acá en un daño medio, ¿vieron que quedó más marrón y aparecen estos cuerpos más oscuros? Si el daño es mucho mayor, hay más.
Esa es una respuesta buena, por un lado, porque ayuda a preservar lo que está bueno. Tiene un costado negativo, que es la falta de regeneración. Y ese es el gran debe de nuestro sistema nervioso. Si nosotros pensamos, y debe haber mucha gente que es del interior del país, en un lagarto, si el lagarto pierde la cola, ¿qué pasa? La regenera. Nosotros, por ejemplo, una tortuga, se le secciona la médula espinal, no vuelve a recuperar toda la movilidad, pero recupera en gran parte. El sistema nervioso humano, que es sumamente complejo, lamentablemente no tiene esa capacidad de regeneración. Y no tiene esa capacidad de regeneración por esas células gliales. Imagínense los casos peores que nosotros... Imagínense un accidente de tránsito de una persona tuvo un problema en la columna vertebral. El problema de la columna vertebral no es lo óseo, sino que la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso que tiene que ver con la movilidad de los miembros, es la que se afecta. Y la respuesta que tienen las células gliales que están ahí, cuando esa médula está afectada, es crearle una cicatriz. Una cicatriz glial se llama, que son estos astrocitos, para evitar que el daño se propague. Entonces, de alguna forma limita el daño. Lo malo es que no permita que se regenere. Por eso también la protección es importante a todas las edades. Generalmente uno, cuando yo ya tengo 50 años y el hecho de hacer mucho de trabajar, uno dice, bueno, el sistema nervioso se cuida desde el principio. Pero a un chico de 12, de 13 o de 15 es muy difícil transmitirle, mira, tú estás tratando de preservar lo que vas a utilizar durante toda tu vida. Y generalmente si es por la edad, ellos ven la edad, los 30 años están muy lejos, los 40 años sabe, y uno a los 50 se acuerda cuando los tiene en punto. Y también, pero tal vez en nuestras generaciones no estábamos tan expuestos a la probabilidad de que sí hubiera un accidente, por ejemplo, de tránsito. Y ahora sí lo hay. Entonces ves chicos de 12, 15, 20, 30 años que ya perdieron mucha parte de esa movilidad. Entonces, si por ejemplo en la médula espinal estamos hablando de que tienen o quedan con una movilidad restringida, eso todavía es manejable y no tendrá que aprender a vivir. Pero si por ejemplo es un trauma al sistema nervioso, al cerebro, hay pérdida de masa encefálica y demás, estamos hablando de una pérdida de parte del cerebro que va a incidir durante toda la vida que tú tengas. Entonces sí, eso es un antes y un después. Y ese aumento de probabilidad que hay, porque es un hecho que está comprobado, es bueno que uno lo vaya transmitiendo. Entonces cuando nosotros damos las clases, a mí me toca una charla en la semana de la ciencia y la tecnología para los niños y los iniciales, que se llama Cómo beben y fuman los hijos. Entonces básicamente les digo los hechos biológicos. ¿Sí? Nosotros nacemos con una determinada cantidad de neuronas que paulatinamente vamos perdiendo. Pero esa pérdida de neuronas puede enlentecerse por nuestras acciones, pero también por nuestras acciones puede acelerarse. Porque vuelvo a repetir, nuestro sistema nervioso, en función de cómo lo desafiemos y lo mantengamos, puede tener una edad que es diferente a la edad biológica. Y un chico que tuvo un traumatismo o es adicto desde hace 15 años, es probable que tenga un cerebro que performe como uno de 60 o de 80 o más. Y lamentablemente, después que está establecido eso, la capacidad de recuperación es menor. Sí. Cuando se dañan neuronas, se forman astrocitos. Cuando el astrocito está, cuando la neurona se daña, el astrocito responde, y responde así. Si es un daño temporal, el astrocito adopta ese cambio, ayuda a la neurona y luego vuelve a su lugar. ¿Sí? Queda con la historia. ¿Sí? Es un cicatrizante. Es como el handyman. El sistema nervioso tiene la neurona, que es la que performa
la función diferencial, es lo que hace que el cerebro sea diferente a cualquier otro órgano. Luego están los oligodendrocitos, o la que hacen la mielina, que es el aislante. Después hay un limpiador basurero, que es el nombre, es la función mejor que es la microglía. Y después, como el handyman o el que mantiene el encargado del edificio, es el astrocito, el mantenimiento es el astrocito. Entonces, en función de la entidad del daño, el astrocito resuelve. Pero lo que yo les quiero decir, por ejemplo, tal vez se habla que en 50 años la inmortalidad no sea una meta irrealizable. De hecho, hay mucha gente que ya está haciendo lo que hace Disney, que es una forma de criopreservación de todo su cuerpo o hasta de parte de su cerebro. Incluso hay un físico español brillante que no tenía para criopreservar todo su cuerpo, preservó su cerebro. Murió con 41 años. Entonces, la inmortalidad no es una meta irrealizable tal vez para nuestros nietos, y es cercano, pero sí es muy difícil pensar en un trasplante de cerebro que sea funcional. ¿Por qué? Porque imagínense si hablábamos de 10.000 neuronas y que cada una va a tener muchísimas conexiones, 10.000 más, es muy difícil, tendríamos que tener algo que fuera uniendo esas conexiones uno a uno, y en ese tiempo se nos morirían las células que estamos trasplantando. Entonces, ¿existen muchas probabilidades de mejorar? Sí, pero pensar en soluciones como, por ejemplo, un trasplante son muy difíciles. Muy difíciles. ¿Puede haber un trasplante de células madres? Sí, pero también tiene sus inconvenientes. Pero no podemos pensar en nuestra escala temporal en un trasplante de un órgano como, por ejemplo, un hígado. ¿Sí? Nosotros, imagínense la situación más horrible que puede haber una persona que tenga cirrosis porque toma alcohol. Si esa persona que es alcohólica se la convence que tiene que abandonar el alcohol, prueba que está 2 años sin consumir y es apta para un trasplante, esa persona va a tener la gran posibilidad, si recibe el trasplante, de tener un hígado sano y comienza una nueva etapa. Obviamente que si empieza a tomar ese hígado trasplantado se va a enfermar más rápido que el otro, pero si adoptó no tomar, ese hígado trasplantado le permite recuperar en gran parte la funcionalidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Y todo lo que estaba asociado se puede revertir. Lamentablemente, todavía, aunque el conocimiento nos ha permitido, estamos muy lejos de llegar a un trasplante de cerebro o de alguna región de cerebro eficaz. Estamos lejos. Tal es así que, por ejemplo, pensamos en Parkinson, en epilepsia. El actor famoso del Viaje al Futuro, ¿sí? Es un enfermo de Parkinson típico. Lo que él se hizo fue una operación. ¿Qué hizo? Le desconectó parte de su cerebro que funcionaba mal. No le reemplazaron, porque no es posible reemplazar una parte. ¿Qué vieron? Del cableado que estaba mal, lo desconectaron. Eso le permitió, por un tiempo bastante largo, performar en forma normal, y se lo ve actuando y demás, en un curso temporal del Parkinson, de esa enfermedad, que es mucho más lento que un enfermo que no haya tenido esa operación. ¿Entienden? Entonces, eso se puede hacer, también se hace para epilépticos. Hay una operación en que algunas epilepsias rebeldes se operan y la parte que está mal se aísla, ¿sí? Se desconecta. Imagínense como un super complejo cableado. Entonces, desconectar parte de ese cableado se puede. Reconectar uno nuevo todavía estamos muy lejos. ¿Sí? Pero ya al desconectar esa parte del cerebro no pierde funciones. El cerebro es plástico y ¿qué puede pasar? Puede tratar de compensar. ¿Sí?
Entonces yo, esta parte la voy a dejar y les voy a mostrar otra que los que ya lo vieron, pero por las dudas esto pierde, no pierde vigencia. Con lo que les decía hoy, aclarando esto de la pérdida de las neuronas, que no solo ocurre por la edad, sino también por conductas, y eso asociado a los niños. Y nuestras conductas saludables lo protegen. Y cuando hablamos de conductas, esta es una grande que ustedes ya saben que yo no hago caso. Pero es bueno que lo tengan en mente. Si lo pueden incorporar, así sea una partecita, está bueno. Y lo miran, y aquí se vieron que son distintas formas del cerebro, con distintos alimentos que son buenos. Y si los miran, hay de varios colores. Entonces está bueno, así como se diversifican las acciones, también diversifiquen. ¿Sí? Es buena. Todo no está probado que sea solo suficiente la buena alimentación. La buena alimentación es un aporte. El desafío funcional del cerebro es bueno. ¿Eso significa que tengamos que ser zen? No. Es todo cuestión de grados. Pero esta es eficaz. Y es eficaz siempre. Y no solo para el cerebro, sino para todas las otras, los otros sistemas. Bien. Este es otro que lo pongo siempre. Y cuando hablamos de deporte, el deporte no tiene que ser que uno corra maratón. Ir a la panadería 2 veces, tratar de no traer el bizcochito. Sí, sobre todo las mujeres, a la pescadería, poco sal, la frutería, la verdulería y demás, es bueno. Y es tan bueno que yo siempre cuento que hubo un tiempo, al menos lo que ya alguna vez me han escuchado, se ha probado en modelos animales que haciendo ejercicio en los modelos animales, en roedores por ejemplo, haciéndolos nadar determinado tiempo, performan mejor en los test cognitivos. Entre otras cosas, claro, el ejercicio físico mejora el desempeño intelectual aún en animales que no hacen ejercicio porque quieren, es porque los obligamos nosotros para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Eso es importante. Esto, háganlo. Eso es bueno todo. Y es bueno para compartir y es bueno para desafíos sanos. ¿Sí? A mí me gustan todos, sobre todo el sudoku. Y como soy ansiosa, si compro la revista, le arranco las páginas de la solución porque no tiene nada. No tentarme. Pero cosas tan sencillas como las diferencias, también, los crucigramas, todo lo que sea vale la pena. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que diversificar. No sirve de nada estar 4 horas jugando al sudoku. Bueno, media hora de sudoku, la pescadería o la verdulería, doy un paseo, saco el perro, el gato, veo el nieto, el hijo, lo que sea, el amigo, las escaleras, ¿sí? Todo suma. Las puertitas son las 7 diferencias. Entonces, por ejemplo, miren, ¿cuál es la diferencia más obvia? El color, son 7, ¿qué otras más? ¿Qué chapa? La chapa del nombre, ¿qué más? La posición de los pestillos, el vidrio de arriba, el aire, ¿qué más? A ver cuántos hay. No me digan 4, 5. A ver, piensen. ¿Lo que es? El escalón puede ser más alto. Sí. El cable que entra.
La buzonera. La buzonera me dijeron hoy acá. Sí, acá está, bien. Estos acá. Y después me parece que hay más. ¿Sí? Bueno, todo esto sirve. Ustedes en algunos están pensando, acuérdense de la imagen de PET que les mostró. Cuando ustedes miran, actúa una parte. Cuando ustedes escuchan, pueden hacerlo con música, se puede tratar de reconocer la canción, la letra, el compositor, los desafíos, lo que les gustan las películas. No solo los protagonistas y el director, sino los actores secundarios, la banda musical, ¿sí? Los coros. Bueno, y esto siempre lo muestro también. Esto fue publicado en los 2000 y en el mundo entero, pero aquí la gimnasia neuróbica se llama, por paralelismo con la aeróbica, no ha sido una idea que ha sido adoptada por la sociedad. Y acá básicamente lo que hace la neuróbica es establecer o diagramar actividades muy simples para sacarnos de nuestra línea de confort. El cerebro actúa lo mismo que nuestros pies. Si nosotros nos acostumbramos, sobre todo las mujeres, a un zapato, pero que después cuesta. Bueno, el sistema nervioso, si se acostumbró a ir por este camino, trabaja menos. Si hace la misma comida, trabaja menos. Si ya sé quién. Bueno, la idea es presentarles novedades. Y las novedades que sean un pequeño desafío. Y si ustedes miran ahí, ¿qué le falta a estos números? Le faltan los números pares. En general eso no nos damos cuenta. Porque generalmente ¿qué hacemos? Pensamos, bueno, de 1 hasta el 2, el 3, el 4. Miren lo que dice, usar el reloj en el brazo contrario no. Miren, no es necesario ponerlo en el usuario. Basta solo con la esfera dar la vuelta y ya es un esfuerzo distinto. Sí, vestirse con los ojos cerrados. Eso para las mujeres es un muy buen desafío. Lo hemos hecho nosotros con los hombres, hemos visto que se cambian los colores de las medias y no les importa, pero una mujer Ducharse también de ojos cerrados. sí, pero ducharse, ¿qué pasa? Podría llegar a ser peligroso, pero las mujeres que tenemos más componentes en la vestimenta está bueno. Y lo hicimos con chiquilines cambiando solo las medias de colores y los zapatos. Si un chiquilín ya jovencito que no sabía, simplemente dijo que quería trabajar, que quería participar, si anda con una media azul y una roja no pasa nada. Una chiquilina anda y es horrible, porque aparte está esos grupos. Leer o ver fotos al revés, esa está buena. Cambiar el mouse de posición, tratar de utilizar la derecha o la izquierda. Bueno, hay otra que el mouse le da vuelta a la ruedita. Entonces, en vez de cuando uno lo mueve así para bajar, que suba, lleva un tiempito. Mirar una imagen y tratar de describirla, eso es ideal para hacerlo con los nietos o con los hijos, porque cuanto más jóvenes son, aunque son visuales, de lo que cabe escriben más, escriben menos, los detalles se los pasan por ahí. Estimar el número de personas en un salón y su distribución, memorizar la compra en los teléfonos, el número de documentos. Eso es simplemente como entrenamiento. Nuestro cerebro, con la edad, ya es suficientemente experiente como para saber que ya no necesitas saber de memoria porque lo tenés en el celular o en la agenda y demás. Entonces lo que se necesita se hace. Bueno, acá había algunos, estos me gustan, no sé qué tiempo tenemos, ya debe estar la hora. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, bueno, a ver, alguien que lea, tomen el tiempo, alguien que lea la palabra y otro que diga el color. La misma persona puede ser. No, primero lee la palabra tal cual, amarillo, azul. Bueno, ahora lee el color. Verde,
Bien, ¿qué notaron? Que cuando, ¿ves? El desafío mayor fue cuando leyó el color. Si uno le pregunta esto a un niño chico que no sepa leer, no va a tener problemas con leer. Es decir, a nosotros nos enseñaron a leer. Entonces, ahí tenemos un conflicto entre nuestros hemisferios. Nos requiere más. Es muy sencillo, pero hacerlo lleva a eso. Bueno, cosas tan sencillas como esas. ¿Sí? Bueno, y después esta está bonita, esta fue todo. También. Sí. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? A ver, esta acá la hice, a ver, dentro de todo estos granos de café hay una cara. La idea es que ustedes ¿vieron? Son los granos. Este ya lo puse, así que la gente que lo vio la otra vez, si se acuerda. Este me encanta porque es uno de los más sencillos. ¿Vieron que después que uno lo reconoce lo va viendo? ¿Y se da cuenta? ¿Vieron? Aquí, ¿verdad? Miren, la frente, la nariz, la boca de los ojos. Bueno, es probable que ustedes hasta esta imagen le hayan dedicado el doble de tiempo que le dedican a una imagen. Esta otra está linda también. No se siente. No se oye. Ahí está. Ah, bueno, ya saben. Sí, porque a ver. Claro, izquierda.